Buenos días, mi nombre es Gabriela Tati, soy parte del Centro de Nefrología y el tema de la clase de hoy es síndrome nefrítico. Esta es la guía de la presentación. Nos parecía importante hablar de distintos síndromes clínicos en nefrología. Como ustedes ven, son relativamente pocos y esto traduce en realidad que distintas patologías tienen la misma forma de presentación. Agrupar en síndromes clínicos nos da la ventaja de sistematizar la patología para poder pedir los estudios dirigidos al diagnóstico en forma ordenada y de esa manera tener las mejores posibilidades de llegar al diagnóstico para entonces eventualmente instituir el mejor tratamiento. Repasemos algunos conceptos importantes. La hematuria se define por la presencia de 3 o más glóbulos rojos por tampo de orina. Eso es lo que llamamos microhematuria. Cuando la hematuria es evidente se denomina macrohematuria y es importante confirmarla con el sedimento de orina que haya presencia de glóbulos rojos. Esto es para diferenciarla de lo que serían las pigmenturias, que darían el mismo color rojizo a la orina, pero es causada por la rotura del glóbulo rojo, en el caso de la hemoglobinuria, o por la rotura de la célula muscular que causa la mioglobinuria. Un elemento importante es diferenciar la hematuria de origen glomerular, es decir, del parénquima renal, de la no glomerular o de la vía urinaria. La orina, cuando aparece hematuria, hay algunos elementos que nos hacen pensar o nos orientan a pensar que es de origen glomerular. Una de ellas es el color, que es más amarronado, no va a tener coágulos, aparece durante toda la micción, en general es indolora. Se asocia a otros elementos que nos hacen pensar que hay participación renal, como edema, hipertensión y oliguria. Muchas veces se asocia a la presencia de proteinuria, y lo que es muy específico, la presencia de cilindros hemáticos. Otro elemento importante que tenemos que pedirlo especialmente es que haya glóbulos rojos dismórficos, es decir, alterados al pasar la barrera de filtración glomerular. Parte del estudio de la hematuria de origen glomerular puede incluir la necesidad de realizar una biopsia renal para tener un estudio histológico renal. La hematuria de origen no glomerular, que es más frecuente, variará los diagnósticos según cuál sea el origen. Puede estar originada en el riñón, en los uréteres, en la vejiga. Siempre es importante tener un estudio de imagen, un estudio que a veces este estudio de imagen puede requerir la realización de una cistoscopía, descartar las infecciones, descartar la patología litiásica. A veces no llega a formar cálculos, pero hay cristalurias que son el origen de la hematuria. Descartar infecciones específicas, como es el caso del BK urinario. Cuando aparece proteínas en la orina, es en general en pequeñas cantidades, alrededor de unos 100 miligramos día. Recordemos que en el glomérulo se filtran las proteínas plasmáticas, pero la mayoría de estas proteínas se reabsorben y se catabolizan en el túbulo proximal. Cuando la proteinuria es mayor a 300 miligramos día, se considera que son valores patológicos. Ese es el límite de detección del examen de orina común. Si queremos ver si hay eliminación de proteínas, tenemos que pedir un examen especial que es la albuminuria, porque se hace por una técnica diferente. Y eso tiene importancia en el diagnóstico de la nefropatía diabética incipiente y a veces se asocia con patología cardiovascular. Nosotros dividimos esquemáticamente a la proteinuria en 3 tipos: glomerular, tubular o por aumento de la producción, ya sea por origen tisular, por automiólisis y ruptura de la célula muscular y liberación de mioglobina, o la producción de hemoglobina de una anemia hemolítica de causa intravascular.
o la producción de globulinas en el caso de una patología maligna, en el caso de mieloma múltiple. ¿Cuándo nos orienta a pensar que una proteinuria es de origen glomerular? Bueno, hay una alteración en la barrera de filtración glomerular, hay una filtración anormalmente elevada de proteínas plasmáticas. Fundamentalmente el gran componente es la albúmina, por eso nos vamos a fijar si esta proteinuria, qué composición. Cuando es más del 80% de componente es albúmina, se llama selectiva; cuando es menos del 80% se le llama no selectiva. La proteinuria de origen tubular aparece fundamentalmente por una alteración en la reabsorción de las proteínas filtradas, por alteraciones hereditarias o adquiridas en el túbulo proximal. Puede haber algo de albúmina, pero es un componente minoritario. Y en general es de baja entidad, no supera los 1 o 2 gramos día. La proteinuria por sobrecarga filtrada, en este caso las proteínas atraviesan la barrera de filtración glomerular y superan la capacidad de reabsorción del túbulo proximal, y por eso aparecen en la orina. Y es como mostrábamos que puede ser en el caso del mieloma múltiple, en donde se muestra que hay un pico en las gamma globulinas, y es un pico que impresiona ser clonal por su distribución. Eso está en plasma. Cuando se filtra, lo tenemos que ir a buscar a la orina. Por eso es importante analizar cuál es el tipo de proteína que aparece en la orina. A veces podemos hacer una aproximación por lo que es el cociente proteinuria, creatininuria, albuminuria, creatininuria, para poder ver la relación que hay albúmina y proteínas de las proteínas que aparecen en la orina. Si mayoritariamente de las proteínas que aparecen en la orina son albúmina, vamos a pensar que es de origen glomerular. Cuando en la orina da una baja cantidad de albúmina en la orina, podemos llegar a pensar o que es sobrecarga filtrada, como en el caso de los mielomas, o que son proteínas de origen tubular. Entonces, ¿qué entendemos por síndrome nefrítico? Síndrome nefrítico es la traducción de una inflamación glomerular, o sea, una glomerulonefritis. Como toda reacción inflamatoria, va a haber un aumento del número de las células locales. Allí vemos en un esquema que está en verde la célula de pocito, en amarillo la célula endotelial y en rojo la célula mesangial. Esto es lo que sería la barrera de filtración glomerular, esta es la luz del capilar, y este sería el espacio urinario. En el esquema de una glomerulonefritis hay una proliferación de las células propias, como endoteliales, mesangiales, y una invasión de lo que serían las células de la sangre, en este caso polimorfos nucleares, que generan una reacción inflamatoria. Incluso puede haber trombosis del capilar, necrosis y lesión inflamatoria mediada por complemento en la membrana basal glomerular. Cuando esta lesión es muy importante, hay invasión del espacio urinario por 2 o más capas de células, y esa lesión se la llama semiluna. Esa lesión es como el máximo grado de inflamación que puede haber en la glomerulonefritis. Las principales características clínicas en una glomerulonefritis es la presencia de hematuria. La hematuria va a estar presente en todos los síndromes nefríticos, hasta en un 30% de los casos puede ser evidente y ser una hematuria macroscópica, pero siempre en una glomerulonefritis el examen de orina va a tener un sedimento urinario activo, es decir, que va a haber hematuria de origen glomerular, la presencia de glóbulos rojos en cilindros, y muchas veces va a estar asociada a la presencia de leucocituria. A esto le acompaña distintos grados de proteinuria que puede variar de leve a entidad nefrótica, y muchas veces por este grado de inflamación y oclusión de la luz capilar, y cuando la reacción es muy difusa, o sea que abarca más del 50% de los glomérulos, puede haber una tasa de reducción en la filtración glomerular. Esto se condice clínicamente con elevación de la creatinina plasmática y con oliguria, y muchas veces con el desarrollo de hipertensión y edemas. Bueno, ¿cuáles son las causas más frecuentes de síndrome nefrítico? Una forma de agruparlos es según la edad de presentación. En los menores de 15 años las causas infecciosas son de las más frecuentes, y
la conocida glomerulonefritis difusa aguda post-estreptocóxica, pero también puede ser mediada por otras bacterias, por una endocarditis, y da un cuadro clínico similar. También la nefropatía IgA, que es la nefropatía más frecuente actualmente en Uruguay y en el mundo, puede tener esta forma de presentación como síndrome nefrítico. En los niños, la nefropatía IgA puede tener esa forma de presentación a nivel renal, pero también asociada al púrpura Schoellen-Henoch, que es una vasculitis IgA con lesiones purpúricas en piel y con un dolor abdominal, que es la típica presentación del púrpura, que se ve sobre todo en niños, pero que más rara vez se puede ver en adultos. Hay nefropatías hereditarias como el Alport, que tienen esta forma de presentación como un síndrome nefrítico, y después los menores de 15, y sobre todo en 15-39, puede en una mujer joven pensar en la forma de presentación como que sea el inicio de una nefritis lúpica. Ya en los mayores de 40 también está la nefropatía IgA, pero otras formas, como la glomerulitis rápidamente progresiva o las vasculitis, pueden tener esta presentación como síndrome nefrítico. En esta diapositiva lo que mostramos son los datos del Registro Uruguayo de Glomerulopatías, el último informe, en 2018, que incluye el dato de todas las biopsias nacionales de los años 2016 y 2017. De este total de 336, lo que es importante es que esto lo cataloga el nefrólogo que indica la biopsia, cuál es la forma de presentación. Recordar que un 30% se biopsian por síndrome nefrótico, otro 30% por alteraciones persistentes en el sedimento, y cerca de un 9% lo que se tipificó como glomerulonefritis rápidamente progresiva, y un 1% como síndrome nefrítico agudo. Queremos mostrarles a través de este caso clínico cómo sería la forma de presentación con síndrome nefrítico. Esta paciente de 54 años consulta por tos y por malestar general, pero del interrogatorio surge que había tenido expectoración hemática, que había consultado, le hicieron una placa de tórax que no mostró foco de neumonía, como persisten los síntomas, le hicieron un PPD y fue negativo, pero los síntomas no fueron una mejoría, sino que sigue agregando sintomatología como repercusión general, artralgias y un adelgazamiento de unos 5 kilos. Cuando vuelve a consultar, la encuentran adelgazada por anemia clínica, con hipertensión y con síntomas en la esfera respiratoria, con una polipnea de 28 respiraciones por minuto, con una saturación al aire de 96. Y en el examen físico encuentran estertores velcros bilateral con edema perimalleolares. De la paraclínica a destacar, tenía un examen de orina con una proteinuria de 0,9 gramos litro, una microhematuria marcada con 55 glóbulos rojos por campo, una diuresis cuantificada en 24 horas que evidenciaba una oliguria y tenía un ascenso en la creatinina plasmática. Se corroboraba la anemia con una hemoglobina de 9,2 y cuando le solicitan una tomografía de tórax muestra imágenes en vidrio deslustrado bilateral. Le solicitan una fibrobroncoscopía que no ve evidencia de sangrado actual y le hacen un lavado bronquiologral en lo cual se obtienen macrófagos cargados de hemosiderina. Este es un caso clínico que lo traíamos para ver la importancia de que a veces el síndrome nefrítico puede ser toda la manifestación de la enfermedad, entonces nosotros vamos a pensar que se trata de una glomerulopatía primaria, ejemplo, la nefropatía IgA, o a veces el síndrome nefrítico está enmarcado en el contexto de una enfermedad sistémica. Esta paciente pensamos que tiene un síndrome nefrítico porque está hipertensa, tiene edemas, está oligúrica, tiene un ascenso en la creatinina plasmática que parece configurar una injuria renal aguda, y asocia un sedimento activo con proteinuria, con microhematuria. Desde el punto de vista nefrológico, podríamos llegar a pensar que el grado de inflamación es importante, que seguramente esta oliguria y esta caída del filtrado con el ascenso de la creatinina pueden ser la traducción de un fenómeno anatomopatológico que es la formación de semilunas
Entonces, cuando hay deterioro del filtrado que ocurre en semanas a meses, asociado a, cuando miramos la biopsia renal, a la presencia de semilunas, ese término es lo que llamamos glomerulonefritis rápidamente progresiva, y este es el corpúsculo del glomérulo, y esta es la semiluna celular que lo comprime, que es circunferencial total. Acá en esta técnica, que es tricrómico, lo que se ve es un área de necrosis. Esta biopsia pertenece a la paciente. ¿Por qué se forma la semiluna? Porque el grado de inflamación es tan importante que rompe la cápsula de Bowman y atraviesa el espacio urinario. En este caso, entonces, el síndrome nefrítico forma parte de una enfermedad sistémica. Cuando hay compromiso pulmonar, es importante buscar la presencia de hemorragia pulmonar, sobre todo en pacientes que hay una caída de hemoglobina sin un sangrado evidente. Entonces, lo que llamamos síndrome de riñón-pulmón es la presencia de hemorragia pulmonar asociada a glomerulonefritis. Hay distintas causas del síndrome de riñón-pulmón, que son de etiología inmunológica, el síndrome o enfermedad de Goodpasture, la vasculitis ANCA relacionada, la vasculitis IgA, el lupus o la vasculitis crioglobulinémica. Es importante pensar en estas entidades. Tenemos diagnósticos, exámenes de la paraclínica para abordar el diagnóstico, como los anticuerpos antimembrana basal glomerular, los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, antinucleares, DNA nativo, factor reumatoideo, complemento M y crioglobulinas, que son exámenes que hay que solicitarlos en forma urgente, y en cuanto sea posible, y si la condición lo permite el paciente, realizar una biopsia renal. En general, en la biopsia renal vamos a encontrar elementos de actividad, de proliferación, muchas veces semilunas, y en la inmunofluorescencia están descritos 3 patrones que son los que nos ayudan también a ver la naturaleza, según la naturaleza de los depósitos, a realizar el diagnóstico. Cuando hay un depósito lineal de inmunoglobulinas a lo largo de la membrana basal glomerular, generalmente estaría hablando de lo que es el síndrome de Goodpasture, que está dirigido contra el antígeno de la cadena alfa 3 del colágeno. Cuando no hay depósito de inmunoglobulinas, generalmente corresponde a una vasculitis ANCA. Y cuando hay depósito, presencia de inmunoglobulinas a nivel del riñón, puede tratarse de estas entidades según la naturaleza de los depósitos. Si es predominancia de IgA, es la vasculitis IgA, y si están presentes todas las inmunoglobulinas, y C1Q con activación de la vía entonces clásica del complemento, podemos pensar que se trata de una nefritis lúpica o una vasculitis crioglobulinémica. Simplemente a modo de resumen, como para mensajes para que ustedes se lleven, el síndrome nefrítico entonces es traducción de inflamación glomerular, lo que llamamos glomerulonefritis. Siempre va a estar asociado a síntomas clínicos y de la paraclínica. En lo clínico recordar que va a tener edemas que van a ser leves, pero mirar en la aparición de hipertensión. En la paraclínica, un examen de orina que traduzca inflamación glomerular, como es la presencia de glóbulos rojos, que van a tener que ser dismórficos y con cilindros eritrocitarios. Mirar la caída de la diuresis, que tiene la traducción en la clínica con el ascenso de la creatinina. Muchas veces, si ese síndrome nefrítico es toda la manifestación, seguramente corresponda a la expresión clínica de una glomerulopatía primaria. El diagnóstico siempre de estas traducciones del síndrome nefrítico va a ser por estudio histológico renal. A veces el síndrome nefrítico puede presentarse en el contexto de una enfermedad sistémica y puede formar parte entonces de una glomerulopatía sistémica. Como decíamos, el síndrome nefrítico siempre requiere la confirmación de la etiología por biopsia renal, porque muchas enfermedades pueden tener esta misma forma de presentación y la histología y exámenes de la paraclínica nos ayudan a diferenciarla. Cuando asocia alteración de la función renal, tenemos que pensar que se trata de una glomerulonefritis rápidamente progresiva y esto requiere la realización de la biopsia renal de urgencia. Bueno, muchas gracias por su atención.